¿Alguna vez has sentido que todo lo que te solía hacer feliz, de repente, ya no tiene sentido? Imagina ser un koala lleno de energía, viviendo felizmente en su hogar, y un día, sin saber por qué, todo cambia. Koa ha llegado a un punto donde su vida está vacía, sus días son oscuros y nada lo motiva. Pero cuando llega a un punto de desesperación, algo ocurre. Un sabio, que ha vivido en las montañas, podría tener las respuestas que tanto necesita. ¿Pero será esto suficiente para recuperar lo que ha perdido? Quédate hasta el final para descubrir cómo su viaje podría enseñarte algo fundamental para tu propia vida. Porque lo que Koa aprenderá, tú también puedes aplicarlo y transformar tu propia realidad. No te pierdas esta historia, tu camino hacia un nuevo comienzo podría empezar ahora. Koa era un koala que había perdido el brillo en sus ojos y la vitalidad que antes lo definían. Algo había cambiado en su interior, dejándolo atrapado en un estado de desmotivación y apatía que lo preocupaba profundamente. Solía ser un koala alegre y lleno de energía, trepando con agilidad entre las ramas de su árbol favorito y disfrutando de cada minuto del día. Le encantaba pasar horas husmeando las hojas más tiernas de eucalipto, recostarse al sol en las ramas más amplias y observar con curiosidad a los demás animales del bosque. Sin embargo, todo eso había quedado atrás. Koa pasaba la mayor parte de su tiempo acurrucado en un rincón de su refugio, mirando al vacío con una expresión ausente. A veces, sus amigos lo encontraban así y se acercaban preocupados, pero él apenas les dirigía una mirada cansada antes de volver a sumirse en sus pensamientos. Nada parecía interesarle ya, ni siquiera el delicioso eucalipto que antes tanto disfrutaba. ¿Qué me está pasando?, se preguntaba una y otra vez, sintiéndose más frustrado con cada día que pasaba. Recordaba con nostalgia los días en los que se sentía lleno de vida y energía, pero ahora esos recuerdos le parecían tan lejanos como un sueño. Koa no lograba entender qué había desencadenado este cambio tan drástico en su forma de ser. Todo parecía estar bien en su vida, tenía un hogar acogedor en lo alto de un árbol frondoso, comida abundante y amigos que se preocupaban por él. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío por dentro? A veces, en un intento por recuperar su antiguo yo, Koa se forzaba a salir de su refugio y unirse a los demás. Pero la alegría y el entusiasmo de sus amigos solo hacían que su propia desmotivación se volviera aún más evidente. Terminado alejándose, sintiéndose cada vez más solo e incomprendido. Durante las noches, solía permanecer despierto durante horas, dando vueltas en su nido, tratando de entender qué le ocurría. ¿Por qué me siento tan cansado y sin ganas de nada?, se preguntaba una y otra vez, buscando respuestas que siempre parecían escapar de su mente. ¿He hecho algo mal? ¿Hay algo que esté olvidando o que no esté haciendo bien? Poco a poco, Koa se fue sintiendo cada vez más frustrado y perdido. Su desmotivación se había apoderado de él, convirtiéndose en una carga tan pesada que le resultaba casi imposible de soportar. Comenzó a evitar el contacto con los demás, temeroso de que su estado de ánimo pudiera afectarlos también. En el fondo, anhelaba recuperar esa chispa que una vez lo había impulsado a disfrutar de la vida. Extrañaba la ligereza y el bienestar que lo acompañaban en cada momento. Pero ahora, todo lo que sentía era un peso abrumador que parecía aplastar su espíritu. Desesperado por encontrar una salida, Koa se preguntaba si estaba condenado a vivir en ese estado de desmotivación perpetua. ¿Existiría alguna forma de recuperar su alegría y entusiasmo por la vida, o tendría que resignarse a pasar el resto de sus días sumido en una apatía que lo consumía lentamente? Mientras observaba el bosque a través de la entrada de su refugio, no pudo evitar que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. Sentía que su vida se escapaba entre sus garras y no sabía cómo detener esa caída libre hacia la desesperanza. Koa necesitaba encontrar una respuesta y lo necesitaba con urgencia, antes de que la oscuridad que lo consumía lo absorbiera por completo. Cada vez más, se sentía abrumado por la desmotivación que lo devoraba día tras día. Había intentado, con todas sus fuerzas, salir de ese estado de apatía, pero nada parecía funcionar. Cada vez que intentaba reincorporarse a la vida de su comunidad,
terminaba retirándose nuevamente, incapaz de soportar la energía y el entusiasmo de sus amigos. Desesperado por encontrar una solución, Koa comenzó a escuchar rumores sobre un viejo koala que vivía en lo alto de una de las montañas más escarpadas del bosque. Decían que este anciano poseía una sabiduría y serenidad incomparables y que muchos animales acudían a él en busca de orientación y guía. Al principio, Koa se mostró reticente a emprender semejante viaje. La sola idea de tener que subir por caminos empinados y desafiantes le resultaba agotadora. ¿Y si no encontraba al viejo koala? ¿Y si él no podía ayudarme con mi problema?, se preguntaba. Pero a medida que pasaban los días y la desmotivación lo arrastraba aún más, Koa se dio cuenta de que no tenía otra opción. Con un suspiro de resignación, comenzó su travesía. Dejó atrás su cómodo refugio en lo alto del árbol y comenzó a ascender por la ladera de la montaña, sintiéndose cada vez más exhausto a medida que avanzaba. El camino era difícil, lleno de rocas resbaladizas y raíces que parecían querer trabar sus pasos. Koa tuvo que detenerse varias veces para descansar, observando con desesperanza cómo el bosque quedaba atrás, convertido en un mar verde a la distancia. Sin embargo, a pesar de la fatiga, se mantenía firme en su determinación. Sabía que si no encontraba al sabio koala, corría el riesgo de quedar atrapado en esa espiral de desmotivación para siempre. Así que, con cada paso, se esforzaba por mantener viva la chispa de la esperanza en su interior. Finalmente, después de lo que parecieron horas de ardua escalada, divisó a lo lejos una cueva oculta entre las rocas. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, aceleró el paso hasta llegar a la entrada, jadeando y agotado. Allí, sentado sobre una roca en la penumbra, se encontraba un anciano koala de pelaje grisáceo y mirada serena. Al ver llegar a Koa, el viejo koala le dedicó una sonrisa cálida, como si lo estuviera esperando. Koa se acercó, titubeante, sintiéndose repentinamente intimidado por la presencia del sabio. Pero en cuanto sus miradas se cruzaron, algo en su interior se calmó. Había una profundidad y sabiduría en los ojos del anciano que lo hicieron sentir seguro y protegido. Te estaba esperando, joven Koa, dijo el viejo koala con voz suave y pausada. Me alegra que hayas encontrado el camino hasta aquí. Sé que has estado luchando contra una gran carga, pero has hecho bien en venir a buscarme. Koa se quedó perplejo ante esas palabras. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Y cómo sabe lo que me está pasando?, preguntó, asombrado. El anciano koala sonrió enigmáticamente. Digamos que tengo la habilidad de ver más allá de lo que tus ojos pueden mostrar. He estado observando tu camino desde que comenzaste a perder la motivación y sé que has venido aquí en busca de respuestas y de una guía para recuperar tu luz interior. Koa sintió un alivio creciente al darse cuenta de que alguien entendía su sufrimiento. Por favor, joven Koa, continuó el sabio, toma asiento y cuéntame todo lo que te está afligiendo. Estoy aquí para escucharte y ayudarte a encontrar el camino de vuelta a tu verdadero ser. Koa obedeció sin dudarlo, sintiendo como un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, Koa se sintió seguro y en paz, como si hubiera encontrado el refugio que tanto necesitaba. Mientras comenzaba a relatar su historia al viejo koala, supo que había llegado al lugar correcto en el momento adecuado. Se acomodó en el suelo de la cueva, frente al anciano sabio, y comenzó a compartir sus vivencias. Le explicó cómo, poco a poco, había ido perdiendo su entusiasmo y motivación por la vida, hasta verse sumido en un estado de apatía que lo preocupaba cada vez más. El anciano escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir el relato de Koa. En su mirada había una profunda empatía, como si pudiera sentir y comprender el sufrimiento del joven koala. Cuando Koa terminó de hablar, el viejo koala permaneció en silencio durante unos instantes, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Luego, con una voz suave y tranquila, comenzó a compartir su sabiduría. Mi querido Koa, lo que estás experimentando es algo que muchos seres vivos enfrentan a lo largo de su vida. Esa sensación de vacío y desmotivación que te agobia es común, pero puede ser superada con el tiempo y una comprensión correcta.
Koa escuchaba atentamente, tratando de absorber cada palabra del sabio. Dices que antes solías ser un koala alegre y lleno de energía, y que ahora todo eso parece haberse esfumado. Pero la verdad es que esa vitalidad y entusiasmo nunca se han ido realmente. Sigue ahí dentro de ti, solo que se ha visto nublada por creencias y hábitos que te han alejado de tu verdadero ser. El anciano hizo una pausa y observó a Koa con una mirada comprensiva. Dime, joven amigo, ¿qué es lo que más te preocupa y te aflige en este momento? ¿Cuáles son esos pensamientos que te mantienen atrapado en esta espiral de desmotivación? Koa pensó por un momento, buscando las palabras adecuadas. Es que, a veces, me siento tan vacío por dentro, como si nada me emocionara ni me llenara de alegría. Incluso las cosas que antes disfrutaba hacer ahora me parecen una carga, y no entiendo por qué me siento así. Tengo todo lo que necesito, un hogar cómodo, comida, amigos que se preocupan por mí, pero aún siento que me falta algo. El viejo koala asintió con suavidad. Entiendo lo que te sucede. Es muy común, y tiene que ver con tu apego a los resultados y tu falta de aceptación del momento presente. Has desarrollado la costumbre de buscar la felicidad en el futuro, en alcanzar metas y obtener ciertos resultados. Pero en el proceso, has olvidado cómo disfrutar del aquí y ahora. Koa abrió los ojos con sorpresa. ¿Quieres decir que mi problema es que me preocupo demasiado por el futuro y no vivo en el presente? Exactamente, respondió el anciano. Tu desmotivación proviene de la insatisfacción con tu situación actual, de esa constante necesidad de que las cosas sean de una manera determinada para que puedas ser feliz. Pero la felicidad no reside en el futuro ni en alcanzar ciertos objetivos. La felicidad está en el momento presente, en la simple experiencia de estar vivo y de disfrutar de cada instante. Koa escuchaba atentamente, sintiendo cómo las palabras del sabio resonaban en lo más profundo de su ser. Entonces, ¿qué puedo hacer para salir de este estado de desmotivación?, preguntó con urgencia. El viejo koala sonrió con calma. Hay varias prácticas y enseñanzas que pueden ayudarte a redescubrir la alegría y vitalidad que has perdido. La primera es la práctica de la meditación y la atención plena, que te permitirá vivir con mayor conciencia del momento presente, sin estar atrapado constantemente en los pensamientos sobre el pasado o el futuro. Koa asintió, escuchando con atención. Además, continuó el sabio, debes cultivar una actitud de gratitud y aceptación hacia tu vida tal como es. Deja de juzgarte y compararte con los demás. Aprende a apreciar los pequeños placeres y bendiciones que te rodean en lugar de enfocarte en lo que te falta. Hizo una pausa, mirando a Koa con ojos penetrantes. Y sobre todo, debes soltar ese apego a los resultados y a tener las cosas de una manera determinada. Permite que las experiencias fluyan sin aferrarte a ellas y encontrarás la libertad y la paz que tanto buscas. Koa permaneció en silencio, absorto en las palabras del sabio. Poco a poco, comenzó a sentir como una nueva comprensión iba abriéndose paso en su mente. Entonces, ¿quieres decir que debo dejar de preocuparme tanto por el futuro y simplemente estar presente en el aquí y ahora?, preguntó con cautela. Así es, respondió el anciano. Cuando dejas de luchar contra la realidad y aprendes a aceptarla tal como es, te liberas de la carga emocional que te consume y te impide disfrutar de la vida. Cultiva una mente libre de juicios y expectativas y verás cómo tu desmotivación comienza a disiparse poco a poco. Koa sintió como una oleada de alivio y esperanza se extendía por su ser. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió comprendido y guiado. Gracias, sabio maestro, dijo con reverencia. Tus palabras han iluminado mi camino de una manera que no imaginaba. Estoy listo para poner en práctica todo lo que me has enseñado. Haré todo lo posible por recuperar esa alegría y entusiasmo que tanto extraño. El viejo koala sonrió cálidamente. Me alegra haber podido guiarte en este momento de transición. Sé que el camino no será fácil, pero confío en que, con perseverancia y sabiduría, lograrás recuperar tu luz interior. Recuerda, el viaje más importante es el que nos lleva a nuestro verdadero ser.
Koa asintió con determinación, sintiendo como una nueva chispa de esperanza comenzaba a brillar en su corazón. Estaba listo para esa travesía de autodescubrimiento, y con la guía del sabio maestro, sabía que encontraría el camino de vuelta a su verdadero yo. Se despidió del viejo koala con una profunda reverencia, sintiéndose lleno de gratitud y determinación. Las enseñanzas que había recibido durante su encuentro con el maestro habían encendido una nueva llama en su interior, iluminando el camino que debía recorrer para recuperar la motivación y la alegría que tanto anhelaba. A medida que descendía por la montaña, Koa se sentía más ligero y sereno. Las palabras del anciano resonaban con fuerza en su mente, como un eco que lo guiaba y lo alentaba a seguir adelante. La felicidad no reside en el futuro, ni en alcanzar ciertos objetivos. La felicidad está en el momento presente, en la simple experiencia de estar vivo y de disfrutar de cada instante. Estas palabras las repetía Koa una y otra vez, como un mantra que comenzaba a calar profundamente en su ser. Conforme avanzaba por el bosque, comenzó a prestar más atención a los detalles que lo rodeaban. Observó con asombro la suave brisa que movía las hojas de los árboles, el canto de los pájaros llenando el aire y el delicado aroma de las flores silvestres. Todas esas cosas que antes pasaban desapercibidas ahora le parecían llenas de una belleza y vitalidad que lo llenaban de gratitud. ¿Cómo pude dejar que todo esto se me escapara?, se preguntó, sintiéndose un poco avergonzado de su anterior estado de apatía. Ahora veo que la mayor riqueza está justo aquí, en el presente, esperando a ser apreciada. Mientras descendía, Koa se detuvo varias veces para practicar las técnicas de meditación y atención plena que el viejo koala le había enseñado. Respiraba profundamente, centrándose en las sensaciones de su cuerpo y en los sonidos que lo rodeaban. Poco a poco, sentía cómo su mente se calmaba y se despejaba. Vivo en el aquí y ahora, se repetía a sí mismo, sin juicios ni expectativas, simplemente siendo. A medida que profundizaba en la práctica, comenzó a notar sutiles cambios en su estado de ánimo. La pesadez y la apatía que antes lo embargaban parecían disiparse, dando paso a una sensación de ligereza y serenidad que lo llenaba de bienestar. Cuando finalmente llegó a su árbol, Koa se sintió casi como si estuviera redescubriendo su hogar. Recorría las ramas con la mirada, apreciando cada detalle, desde la rugosidad de la corteza hasta el suave balanceo de las hojas. Se acurrucó en su nido, relajando cada músculo de su cuerpo, y dejó que la gratitud y la aceptación inundaran su corazón. Esa noche, Koa durmió profundamente, sin la constante inquietud y preocupación que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Al despertar, se sintió renovado y lleno de energía, listo para enfrentar el nuevo día con una actitud diferente. En los días siguientes, su vida comenzó a transformarse, y con cada amanecer, Koa se acercaba más a la alegría y al equilibrio que tanto había buscado. Koa puso en práctica con dedicación todo lo que había aprendido del viejo koala sabio. A lo largo del día, apartaba tiempo para sentarse en silencio y practicar la atención plena, observando el fluir de sus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Con el tiempo, comenzó a notar cómo su mente se volvía más clara y tranquila. Ya no estaba atrapado en los pensamientos interminables sobre el pasado o el futuro, ahora podía permanecer anclado en el presente, disfrutando de cada instante con una actitud de gratitud y apertura. Además, Koa hizo un esfuerzo consciente por liberarse de su apego a los resultados, lo cual lo había atormentado durante tanto tiempo. Dejó de exigirse constantemente y de compararse con los demás. En su lugar, aprendió a aceptar su vida tal como era, con sus altibajos y sus imperfecciones. Este cambio de perspectiva tuvo un impacto profundo en su estado de ánimo. Poco a poco, Koa comenzó a recuperar su entusiasmo y vitalidad. Las actividades que antes le resultaban una carga ahora le llenaban de alegría y satisfacción. Incluso sus interacciones con los demás cambiaron. Ya no evitaba a sus amigos por miedo a contagiarlos con su desmotivación, en lugar de eso, se acercaba a ellos con una actitud abierta, y sorprendentemente, su presencia comenzó a irradiar serenidad y paz. Algo que los demás koalas apreciaban profundamente.
Una tarde, mientras descansaba sobre una de las ramas más grandes de su árbol, Koa observó a un grupo de jóvenes koalas jugando y correteando entre los árboles. Su corazón se llenó de una profunda alegría al verlos tan llenos de vida y energía. Así era yo una vez, pensó Koa, sonriendo con nostalgia. Pero ahora entiendo que esa alegría nunca se fue. Simplemente la había perdido de vista por un tiempo. En ese instante, se dio cuenta de que su transformación no se trataba de recuperar algo que había perdido, sino de redescubrir lo que siempre había estado ahí, oculto bajo capas de apegos y preocupaciones. Lleno de gratitud, Koa se recostó y dejó que la suave brisa que movía las hojas a su alrededor lo envolviera. Respiró profundamente, sintiendo cómo la paz y la serenidad lo inundaban por completo. Gracias, maestro, susurró al viento, sabiendo que, de alguna forma, el anciano koala escucharía sus palabras. Gracias por haberme guiado de vuelta a mi verdadero ser. Desde ese día, Koa comenzó un viaje de autodescubrimiento y crecimiento que lo acercaría cada vez más a su esencia, a esa chispa de vida y alegría que siempre había estado allí, esperando ser reencontrada y celebrada. Koa se despidió del viejo koala sabio con una profunda reverencia, su corazón rebosante de gratitud. Después de su experiencia transformadora en la montaña, se sentía rejuvenecido, con una nueva y radiante perspectiva sobre la vida. Mientras descendía por el sendero, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido durante su encuentro con el maestro. Las enseñanzas del viejo koala habían calado hondo en su ser, iluminando un camino de serenidad y autoconocimiento que siempre había estado allí, esperando ser descubierto. La felicidad no está en el futuro ni en alcanzar metas, se repetía Koa una y otra vez. La felicidad está en el presente, en la simple experiencia de vivir y de apreciar cada momento. A medida que avanzaba, Koa se maravillaba por los detalles que antes pasaban desapercibidos. El suave murmullo del viento entre las hojas, el aroma dulce de las flores silvestres, el canto de los pájaros que parecían saludarlo con alegría. Cada uno de esos momentos le recordaba que la verdadera riqueza de la vida está en lo que sucede aquí y ahora. Uno de estos pequeños milagros de la naturaleza lo llenaba de asombro. ¿Cómo pude dejar que todo esto se me escapara?, se preguntaba con arrepentimiento. Ahora entendía que la verdadera riqueza estaba justo a su alrededor, esperando ser descubierta y celebrada. Consciente de cada paso que daba, Koa practicaba las técnicas de meditación y atención plena que el maestro le había enseñado. Respiraba profundamente, centrando su atención en las sensaciones de su cuerpo y en los sonidos que lo rodeaban. Poco a poco, sentía cómo su mente se calmaba y se despejaba. Vivo en el aquí y ahora, se repetía a sí mismo, sin juicios, sin expectativas, simplemente siendo. A medida que profundizaba en esa práctica, Koa notaba cambios sutiles en su estado de ánimo. La pesadez y la apatía que antes lo invadían comenzaban a disiparse, dando paso a una sensación de ligereza y serenidad que lo llenaba de bienestar. Cuando finalmente llegó a su árbol, se sintió como si estuviera redescubriendo su hogar. Recorría las ramas con la mirada, apreciando cada detalle, desde la rugosidad de la corteza hasta el suave balanceo de las hojas. Se acurrucó en su nido, relajando cada músculo de su cuerpo, y permitió que la gratitud y la aceptación inundaran su corazón. Esa noche, Koa durmió profundamente, sin la constante inquietud y preocupación que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Al despertar, se sintió renovado y lleno de energía, listo para enfrentar el nuevo día con una actitud diferente. En los días siguientes, Koa puso en práctica con dedicación todo lo que había aprendido del viejo koala sabio. Dedicaba momentos a lo largo del día para sentarse en silencio y cultivar la atención plena, observando sin juzgar el fluir de sus pensamientos y emociones. Gradualmente, fue notando cómo su mente se volvía más clara y serena. Ya no se sentía atrapado en interminables reflexiones sobre el pasado o el futuro, ahora podía permanecer anclado en el presente, disfrutando de cada instante con una actitud de gratitud y apertura. Koa también hizo un esfuerzo por liberarse de su apego a los resultados que tanto lo había atormentado. Dejó de exigirse constantemente y de compararse con los demás.
En lugar de eso, aprendió a aceptar su vida tal como era, con sus altibajos y sus imperfecciones. Este cambio de actitud tuvo un impacto profundo en su estado de ánimo. Poco a poco, Koa comenzó a recuperar su entusiasmo y vitalidad. Las actividades que antes le parecían una carga ahora lo llenaban de alegría y satisfacción. Incluso sus interacciones con los demás cambiaron. Ya no evitaba a sus amigos por temor a contagiarlos con su desmotivación. En lugar de eso, se acercaba a ellos con una actitud abierta y receptiva. Sorprendentemente, su presencia comenzó a irradiar serenidad y paz, algo que los demás koalas percibían y apreciaban. Una tarde, mientras descansaba sobre una de las ramas más anchas de su árbol, Koa observó a un grupo de jóvenes koalas jugando y correteando entre los árboles. Su corazón se llenó de una profunda alegría al verlos tan llenos de vida y energía. Así era yo una vez, pensó Koa, sonriendo con nostalgia. Pero ahora sé que esa alegría nunca se fue. Simplemente la había perdido de vista por un tiempo. En ese momento, se dio cuenta de que su transformación no había sido acerca de recuperar algo que había perdido, sino de redescubrir lo que siempre había estado ahí, oculto bajo capas de apegos y preocupaciones. Lleno de gratitud, Koa se recostó y dejó que la suave brisa que movía las hojas lo envolviera. Respiró profundamente, sintiendo cómo la paz y la serenidad lo inundaban por completo. Gracias, maestro, susurró al viento, sabiendo que el anciano koala lo escucharía. Gracias por haberme guiado de vuelta a mi verdadero ser. Desde ese día, Koa comenzó un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que lo acercaría cada vez más a su esencia, a esa chispa de vida y alegría que había estado allí todo el tiempo, esperando ser reencontrada y celebrada. Ahora, cuando miraba a su alrededor, veía el mundo con ojos renovados. Cada árbol, cada flor, cada animal que cruzaba su camino le parecía una maravilla digna de ser apreciada y disfrutada. Ya no se sentía atrapado en la desesperanza y la apatía, sino que se sentía libre y pleno, listo para vivir cada momento con una actitud de gratitud y apertura. A veces, Koa se detenía a meditar, recordando las enseñanzas del viejo koala sabio. Koa comprendió que la verdadera felicidad no se encontraba en el futuro ni en alcanzar metas específicas, sino en la simple experiencia de estar vivo, de sentir y de conectar con el entorno y con las personas. Así, comenzó a compartir lo que había aprendido con sus amigos y miembros de la comunidad. Les hablaba sobre la importancia de vivir el presente, de soltar el apego a los resultados y de cultivar una actitud de gratitud y aceptación. Su presencia emanaba una serenidad y paz que invitaban a los demás a reflexionar sobre sus propias vidas. Poco a poco, Koa se transformó en un ejemplo a seguir, mostrando a todos cómo la desmotivación y la apatía podían dar paso a un florecimiento de alegría y vitalidad interior. Sus amigos, en busca de consejo y orientación, se acercaban a él, y Koa los recibía con una sonrisa cálida, dispuesto a compartir las lecciones que había aprendido en su propio camino de autodescubrimiento. En los últimos días de su vida, Koa se sentía completo y agradecido. Había recuperado esa chispa de vida que alguna vez lo caracterizó, pero ahora lo hacía desde un lugar de sabiduría y profunda comprensión. Sabía que su transformación no había sido fácil, pero se sentía agradecido por la oportunidad de haber emprendido ese viaje interior que le devolvió la alegría y el entusiasmo por la existencia. Cuando llegó su momento de partir, Koa se despidió de este mundo con una sonrisa serena, consciente de que su legado seguiría vivo a través de las enseñanzas y el ejemplo que había dejado a quienes lo rodeaban. Su vida, que alguna vez estuvo marcada por la desmotivación, ahora brillaba como un faro de inspiración, guiando a otros hacia la paz y la felicidad que él había logrado encontrar. Si te ha cautivado la transformación de Koa y las lecciones que ha aprendido, no querrás perderte lo que viene. Cada historia está llena de giros inesperados, misterios por resolver y valiosas enseñanzas que podrían cambiar tu vida. Suscríbete ahora para estar al tanto de más relatos que no solo te mantendrán intrigado, sino que también te dejarán con herramientas prácticas para enfrentar los desafíos de tu propia vida.
Prepárate para sumergirte en mundos donde la superación personal, la esperanza y el autodescubrimiento son los protagonistas. Haz clic en suscribirte y no te pierdas las historias que están por venir.